especializado cuya matriz era líquida. Hablamos del hematocrito, que representan justamente la porción de la sangre la porción de la sangre celular, la porción del componente celular. Era alrededor de 40-45% el hematocrito. Significa entonces que de 100 ml de sangre, 40 a 45 ml corresponden a volumen de células. Volumen de células. Medía de forma indirecta la cantidad de los eritrocitos, porque en realidad casi la totalidad corresponde a glóbulos rojos. Glóbulos rojos teníamos en valores absolutos de alrededor de 4,5 a 4,8 millones por milímetro cúbico, más o menos 600.000 aproximadamente, más o menos 600.000. De ahí entonces que de ese 45% del hematocrito, 44% corresponde a glóbulos rojos y 1% a leucocitos y plaquetas. 1% entonces a leucocitos y plaquetas. Mencionamos entonces las características del eritrocito, su forma, su tamaño. Tenía un diámetro de 8 micrómetros, tenía una forma de disco bicóncavo con dos concavidades. Por eso el espesor a nivel periférico era mayor que a nivel central. A nivel periférico tenía un espesor de alrededor de 3 micrómetros y en el centro menos de 1 micrómetro. Teníamos también que tenía esa forma bicóncava justamente. ¿Por qué tenía esa forma? ¿Por qué tenía esa forma? Se puede deformar para pasar por los capilares, que van a tener un tamaño entonces de 5 hasta 10 micrómetros los capilares. Eso les permite entonces deformarse para atravesar por los capilares sanguíneos. Aparte, otra característica importante del eritrocito es que es anucleada. No tiene núcleo. También vamos a encontrar entonces ¿por qué no tiene núcleo? Porque ya no necesita, ya sintetizó todo entonces lo que necesita para cumplir su función. Lo que serían las proteínas del citoesqueleto, que le ayudan a mantener su tensión durante toda su vida media. ¿Cuánto era la vida media del eritrocito? 120 días como promedio. Entonces, entre 90 a 120 días, entonces puede todavía mantener su resistencia. Esos eritrocitos envejecidos, entonces, luego sufren hemólisis, destrucción, ya no resiste la deformación. De esa forma se renueva y tenemos lugar a eritrocitos nuevos que se van liberando desde la circulación a la circulación. ¿De dónde se originan los eritrocitos? ¿Dónde se origina el eritrocito? ¿Dónde tenemos las células precursoras? Médula ósea. Vamos a tener entonces dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja y la amarilla. La hematopoiesis ocurre en la médula ósea roja. Médula ósea roja. Producción entonces de glóbulos rojos en la médula ósea y también de glóbulos blancos y plaquetas. A partir de la médula ósea se libera la circulación. ¿Y cómo se llamaba ese eritrocito que recién salía a la circulación? Eritrocito 0 kilómetros. Eritrocito 0 kilómetros recién sale de la circulación. ¿Cómo se llamaba? Reticulocitos. Recién sale de la médula ósea. ¿Cuál es la característica de ese reticulocito? Posee todavía algunos grumos basófilos, restos del núcleo, restos de retículo endoplásmico rugoso y ribosomas. ¿Cuánto tiempo tarda ese reticulocito en convertirse en un eritrocito maduro? 24 a 48 horas en la circulación hasta perder todos esos grumos y convertirse en un eritrocito maduro. ¿En qué proporción tenemos los reticulocitos en sangre? ¿Cuántos? 1% de esos 4,8 millones. 1% de esos 4,8 millones corresponden a reticulocitos. De ahí que ante procesos de sangrado crónico aumentan los reticulocitos. Cuando hay alguna pérdida, se repone más. De ahí que se aumenta la cantidad de reticulocitos.
Que aí quando eu for fazer um exame, se tiver uma quantidade a mais de reticulocitos, isso aqui vai... Hay que investigar el por qué está aumentando. La mayoría de las veces es por pérdidas crónicas que el cuerpo puede soportar y puede reponer, o por una producción exagerada. Sería lo más raro, pero puede ser también. Entonces, ante esa situación, entonces vamos a tener un aumento de los reticulocitos. Dijimos entonces que tenía una proteína que le permitía cumplir su función, que era entonces la hemoglobina, lo que le daba justamente esa coloración rojiza también a la sangre al fijarse al hierro. Estaba formado por un grupo hemo y por la globina, que estaba formado por 4 diferentes tipos de cadenas de globina, la alfa, beta, delta, gamma, las cadenas de globina. Y vamos a tener entonces que son 4 globinas las que van a formar cada molécula de hemoglobina y se unen al grupo hemo, que tienen un núcleo de hierro. De esa forma entonces la hemoglobina logra fijarse de forma reversible al oxígeno. ¿Qué significa eso? Que va a obtener el oxígeno a nivel de los pulmones durante la hematosis, vuelve a la circulación, el corazón bombea la circulación, la sangre ya oxigenada con alta presión de oxígeno, y la diferencia de presión entre lo que sería la sangre arterial y los tejidos es lo que va a producir el traspaso de oxígeno entonces hacia los tejidos, de una zona donde hay mayor presión de oxígeno a una zona donde hay menor presión de oxígeno. Entonces se va a fijar de forma reversible. Você tinha falado sobre uma hemoglobina que se adere à glicose de forma Sí, ¿cuál es? A glicosilada A1C. A1C, era un subtipo. ¿Cuál? Tenemos 3 tipos de hemoglobina en realidad. La hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F. En el adulto, ¿cuál es el más abundante? La A1, la hemoglobina A1. 96% de toda la hemoglobina aproximadamente. La A1 estaba formado por ¿qué cadenas de globina? 2 alfa, 2 beta. La A2, ¿por qué cadenas? 2 alfa y vamos a tener entonces que la hemoglobina fetal, que tenemos alrededor de 1% en el adulto, está formado también por 2 alfa y 2 gamma. Entonces sería más presente en el periodo fetal es la hemoglobina más abundante, pero en el adulto solamente 1%. En el periodo fetal el más abundante es la hemoglobina F, ¿verdad? La hemoglobina F es más abundante en el periodo fetal. En el adulto la hemoglobina A1. Bueno. Después tenemos un subtipo que había mencionado justamente. La hemoglobina A1 se clasifica en varios subtipos. La A1A, A1B, A1C. De ellos otra vez de importancia clínica teníamos la A1C, que se fija de forma irreversible a la glucosa y por ello es llamado también hemoglobina glicosilada o glicada o glucosilada, igual. Hemoglobina entonces glicosilada, se fija de forma irreversible. No es como el oxígeno que se fija de forma reversible a la hemoglobina. La glucosa se fija de forma irreversible a la hemoglobina A1C. La hemoglobina A1C, lo que permite entonces utilizarlo para lo que sería el diagnóstico y el seguimiento del paciente diabético, porque justamente va a permanecer de forma irreversible hasta que la muerte lo separe. Entonces, entre 90 a 120 días, que es el periodo que vive el eritrocito, ese subtipo A1C va a estar fijado a la glucosa. Entonces, no contempla el divorcio ahí entre la hemoglobina y la glucosa. No contempla la figura del divorcio. Es hasta que la muerte lo separe. O exame tradicional, uma dieta tradicional de sangue já traz essa taxa? No, vos tenés que pedir.
Vos tenés que pedir eso de forma específica. Tenés que solicitar ahí hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C. Entonces, eso se utiliza para el diagnóstico justamente de diabetes. Entró en los criterios justamente diagnósticos desde el 2009-2010. 2009 en Europa, 2010 en América, ¿verdad? Quedó protocolizado como criterio diagnóstico de diabetes la hemoglobina glicosilada junto con la glicemia en ayunas y con la prueba de tolerancia de glucosa. Pero son estudios que ayudan al diagnóstico de la diabetes. Diagnóstico y seguimiento. Diagnóstico y seguimiento. Bueno, tenemos que hablar de lo que serían entonces los grupos sanguíneos, ¿verdad? Para finalizar lo que serían eritrocitos. De los grupos sanguíneos vamos a hablar de dos sistemas de clasificación. Sistema AB0 y el sistema RH. Vamos a empezar con lo que sería el sistema AB0. El sistema AB0 contempla 4 tipos o 4 grupos sanguíneos. 4 grupos sanguíneos. El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo C. En el grupo A vamos a tener entonces que el eritrocito posee en su superficie, en la superficie de su membrana, un antígeno, una proteína, que es el antígeno A. Se posee el antígeno A. La persona entonces que posee el grupo B tiene una proteína o el antígeno B. Entonces esa persona con el antígeno B será del grupo B. La persona que tiene el grupo AB posee en su membrana de superficie los dos antígenos, antígeno A y antígeno B. No es un solo antígeno que se llama AB, antígeno A y también antígeno B. Esa persona será del grupo AB. Y la persona entonces del grupo 0 tendrá el antígeno, no tiene antígeno en realidad. No tiene, por eso es 0. Por eso es 0. Entonces no hay antígeno O, no hay antígeno 0, simplemente no tiene antígeno de grupo sanguíneo. Antígeno de superficie de grupos sanguíneos no tiene. De ahí entonces que esa persona será 0. Sí. Esse grupo seu falou 0 Es el grupo 0 mal llamado O. Tema que es el grupo 0 mal llamado O. ¿Verdad? Mal llamado O. El correcto es 0. Por eso, pues 0 justamente porque no tiene. No, y justamente quedó, es algo que quedó justamente. No porque sea lo correcto, no porque, por costumbre. Es porque el 0 y el O es parecido, entonces uno mira y el grupo O, ¿verdad? Lo correcto es 0. El sistema de clasificación es AB0. ¿Sí? No caso, alguns documentos que vem, seria 0 ou O, positivo ou negativo. No olvidé mi tarjeta de tipificación, pero en la tarjeta de tipificación dice 0 al lado entre paréntesis en letras, 0. Entonces aparece entonces en mi tarjeta de tipificación. Así. Así. En el mío sí. Es lo correcto. Es lo correcto. Quando eu servi o quartel, vinha no documento de identificação O positivo, O negativo, ou 0 negativo, 0 positivo. Sí, pero era una O o un 0. ¿Cómo vas a ver eso? ¿Cómo vas a ver si esto es un O o un 0? Sí, pero ¿dónde sabes qué escribió bien?
Pero bueno, entonces ya saben justamente, el grupo, en realidad lo correcto es 0. Se le dice O más por costumbre que por otra cosa, ¿verdad? Pero lo correcto en realidad, porque al llamarle grupo O, da la impresión de que existe un antígeno O. Y no hay un antígeno O. No tiene antígeno en superficie. No tiene antígeno en superficie. ¿Está bien? Entonces acá tenemos antígeno A y también el antígeno B. Y aquí sin antígeno de superficie. Sin antígeno de superficie de grupos sanguíneos. ¿Sí? É que a pergunta do Adolfo é uma referência tipo ao tipo sanguíneo, tipo A negativo, A positivo. Factor RH vamos a hablar enseguida. Factor RH todavía no tocamos. Yo cuando empecé dije, tenemos clasificación el sistema AB0 y el sistema RH. Empezamos por el sistema AB0. Los anticuerpos son inmunoglobulinas. Dijimos que había varias inmunoglobulinas entre las proteínas del plasma. Inmunoglobulinas entonces que van a actuar rechazando un grupo sanguíneo que no le pertenece. Entonces vamos a tener que el grupo A no puede recibir sangre del grupo B porque va a desarrollar anticuerpos anti-B. Lo mismo el grupo B no puede recibir sangre del tipo A porque va a producir anticuerpos anti-A. Y el grupo AB, ¿qué pasa con el grupo AB? No puede desarrollar anticuerpos contra sus propias células. Entonces el organismo no puede desarrollar anticuerpos que van a destruir sus propias células, porque si produce anti-B va a reconocer como extraño, si produce anti-A va a reconocer como extraño y va a reaccionar y va a destruir la célula, va a sufrir hemólisis, se destruyen. Ahora, la persona del grupo 0 son dos, anti-A y anti-B. Anti-A y anti-B. Ahora el factor RH. El factor RH es mucho más fácil de entender. Sistema RH. Vamos a tener entonces unos antígenos de superficie. Aparte del sistema AB0 tenemos otros antígenos de superficie que en realidad se le dio unas siglas C minúscula, D minúscula, E minúscula, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula. Ciudad del Este. Aunque la vida cueste. Entonces, el más abundante es la D mayúscula y el más antigénico. De ahí entonces, ante la presencia de cualquiera de estos antígenos, en realidad vamos a hablar entonces de forma genérica como antígeno RH. ¿Sí? Cualquiera de estos. En realidad el más abundante es el D mayúscula. Entonces cuando una célula, aparte de esto, tiene también el antígeno RH, que ya les dije que puede ser cualquiera de estos, principalmente entonces esa persona será factor RH positivo. Y cuando no tiene, factor RH negativo. Sencillo. Simplemente así. Por eso, cuando se hace entonces cuando se va realizando entonces la tipificación, lo que se utiliza son estos anticuerpos justamente para ver si se produce hemólisis, si aglutina. Si va aglutinando de esa forma, si hay reacción o no, se identifica entonces, ¿no?, de qué grupo sanguíneo viene a ser la persona. Bueno, ahora en cuanto a las compatibilidades. De acuerdo entonces a los anticuerpos que van a producir. Y acá también me faltó algo. Como esta persona no tiene antígeno RH, va a producir anticuerpos anti-RH si entra en contacto con una sangre que es positiva. Entonces puede producir anticuerpos anti-RH.
hemólisis, destrucción de células sanguíneas. Vas a reaccionar de forma muy intensa, se van a destruir esas células sanguíneas. Essa parte. En cuanto a la hemólisis y destrucción de células sanguíneas, va a reaccionar el cuerpo de forma intensa, destruyendo esas células sanguíneas. Es una célula extraña para el cuerpo. No reconoce como suya y va a reaccionar. Va a reaccionar. Justamente teniendo en cuenta esto. Una persona entonces del grupo A puede recibir sangre del grupo A sin problema. En realidad, en todo lo ideal es que reciba de su mismo grupo. Lo ideal. Pero también puede recibir del grupo 0. Sin problema. ¿Por qué puede recibir del grupo 0? Porque acá no hay el antígeno B contra el cual puede reaccionar. En realidad no hay ningún antígeno contra el cual reaccionar. De que no va a reconocer como el cuerpo extraño, esa célula va a pasar desapercibida ahí en la circulación. No va a reaccionar. Una persona del grupo B recibe también de su mismo grupo y también puede recibir de 0. Por el mismo motivo. No hay aquí anti-A. No tenemos entonces aquí el antígeno anti-A que pueda reaccionar entonces. La persona entonces del grupo AB, ¿qué pasa con el grupo AB? Recibe de todos los grupos sanguíneos. No tenemos aquí anticuerpos que van a reaccionar. De ahí entonces, como no tiene anticuerpos, no puede reaccionar contra el grupo A porque tiene también el antígeno A. No puede reaccionar contra el grupo B porque tiene también el antígeno B. De ahí entonces que no tenemos anticuerpos contra antígenos de superficie sanguínea. De ahí que no va a reaccionar. De ahí que puede recibir de A, puede recibir de B, puede recibir de sí mismo y puede recibir de 0. O sea que no tiene problema. El receptor universal se le llama justamente, el receptor universal. Y el grupo 0, el que le pasó a toditos, es el donador universal por excelencia, pero solamente recibe de sí mismo. Então, o receptor universal é o AB e o doador é o 0. 0, exactamente, el 0. Esto otra vez tenemos que combinar con el sistema RH. Se combinan los dos para tener en cuenta lo que sería la compatibilidad. Entonces el 0 le pasa a todos, pero recibe solo de sí mismo. Solo recibe de sí mismo. Porque si le pasa sangre de A, tenemos el anticuerpo anti-A que va a reaccionar. Si le pasamos de B, tenemos anti-B que va a reaccionar. Y mucho menos puede recibir de AB porque tiene los dos anticuerpos. Ahora el sistema RH. La persona con factor RH positivo puede recibir sangre factor RH positivo y también puede recibir sangre del factor RH negativo. Pero una persona con factor RH negativo recibe de sí misma y no puede recibir del grupo positivo porque tiene justamente el antígeno contra el cual va a reaccionar. Su anticuerpo va a reaccionar contra el antígeno de superficie. De ahí que no puede recibir negativo, no puede recibir de positivo. Pero positivo recibe de positivo y también de negativo. También de negativo. ¿Por qué? Porque no tiene antígeno de superficie y acá no va a producir anticuerpos. Hasta acá, ¿se está entendiendo, verdad? ¿Entendió, verdad? Bueno, ahora vamos a resumir eso con las compatibilidades. Una persona del grupo A positivo recibe de qué grupos? 0 positivo. 0, ¿qué más? 0 negativo. ¿Qué más? A negativo.
A recibía de A y de 0. Positivo recibe de positivo y negativo. Entonces A positivo, A negativo, 0 positivo, 0 negativo. ¿Ah? A negativo. Negativo recibe solo de negativo y A recibe de A y de 0. A negativo y 0 negativo. A negativo, 0 negativo. Lo mismo con el B. B positivo recibe de B positivo, negativo, zero positivo, zero negativo. É ruim. Ahí. É ruim. Menos um. Ahí, 0 negativo. Bueno, B negativo recibe de B negativo e zero negativo. A, B positivo. Acá vamos a ahorrar tiempo. Vamos a ahorrar tiempo. Aí é tudinho. Porque A, B recibe de todos y positivo recibe de positivo y negativo. Entonces, todos. Todos positivos y negativos. Mientras que el AB negativo recibe de todos, pero solamente los negativos. Solamente los negativos. Entonces, en realidad, el AB positivo es el receptor universal por excelencia. Por excelencia, porque recibe de cualquier grupo sanguíneo, sin importar el factor RH. De cualquier grupo sanguíneo. El 0 positivo recibe de solo de 0, pero positivo y negativo también. Y el 0 negativo Só o zero negativo. solamente recibe de 0 negativo. Solamente recibe de 0 negativo. El 0 negativo es el donador universal por excelencia. Es el que le puede donar a todos, pero solo recibe de sí mismo. Solo recibe de sí mismo. No puede recibir otro grupo sanguíneo que no sea 0 negativo. Puede recibir otro que no sea 0 negativo. En cuanto a la proporción, vamos a tener entonces, ¿cuáles son los grupos sanguíneos entonces más abundantes? Vamos a tener que hay casi un empate técnico, mejor. Un empate técnico entre el grupo A y el 0. Mientras que el grupo A corresponde entonces a aproximadamente 48,5% de la población, el grupo 0 corresponde aproximadamente a un 48% de la población, ¿verdad? Siendo más raro, entonces el resto va a corresponder al AB y al B. De ahí entonces, grupo A y grupo 0 van para el segundo turno, ¿verdad? Segundo turno, ¿verdad? Empate técnico prácticamente, ¿verdad? Esto según, en realidad, estudios que se hicieron en otros países, ¿verdad? Entonces, no hay ningún estudio que se hizo en Paraguay que haya encontrado. No revisé en Brasil, ¿verdad? Pero en realidad, según las bibliografías internacionales, en realidad, la mitad de este grupo debería ser el grupo A, la otra mitad del grupo tendría que ser el grupo 0, ¿verdad? Y tendría que haber 2 o 3 del grupo B y AB más o menos, máximo unos 4 o 5, ¿verdad? Del grupo B y AB. ¿Quiénes son del grupo 0? Grupo 0, ¿quiénes son del grupo A? ¿Sí? ¿Quiénes no saben de qué grupo son? ¿Alguien del grupo B? Eu tenho qual eu sou, mas Grupo B? eu não sei qual tipo. Hay tres personas del grupo B. ¿Alguien del grupo AB? Nadie del grupo AB. Nadie del grupo AB. Bueno, acá vamos a tener en cuenta también de esto otra vez el 75 a 80% son factor RH positivo. 75 a 80% RH positivo.
RH positivo. De ahí entonces otra vez. De los que son del grupo 0, ¿quién es negativo? Negativo. 0 negativo. 0 negativo. ¿3? 3 personas. Eu não posso dar sangue, eu não De tenho los que son del grupo A, ¿quiénes son A negativo? A negativo. 2 personas. 20% me quedó de aquí. 20% me quedó. De los que son del grupo B que estaban acá, ¿alguien es negativo? No hay. B negativo, nadie. Había 3 personas del grupo B, ninguno es negativo. De ahí entonces justamente B negativo y AB negativo son grupos muy raros. Son grupos muy raros. El 0 negativo es raro, pero mucho más frecuente que esos dos. Porque hay más grupo 0 que grupo AB y B. Hay más de grupo 0 que AB y B. Ahora, ¿qué sangre es lo que más se busca? El 0 negativo justamente. ¿Verdad? El 0 negativo porque es el que te sirve para cualquier urgencia. Cualquier urgencia. ¿Verdad? Entonces no es compatible con el grupo, pasa a 0 negativo. Lo ideal primero, mismo grupo. Si no se puede, grupo 0 negativo. O alguno que sea compatible. Alguno que sea compatible. Entonces, lo ideal es pasar siempre el mismo grupo. Si no se puede, alguno que sea compatible. Alguno que sea compatible. Porque justamente vamos a tener que... Hoy es el día de donadores de sangre, ¿verdad? Sério? Justo hoy. No sé si aquí o si es mundial eso. Escuché en las noticias. El día de donación... La donación de sangre justamente, ¿verdad? Onde que doa, professor? Aqui, Cidade do Leste doa? Sí, cualquier hospital. Ai, qualquer hospital? Principalmente los públicos. Generalmente los públicos son los que le distribuyen a los privados otra vez, en caso de necesidad. En el centro de salud puede donar, hospital regional. Puede donar acá en Design, también el hospital privado tiene un banco de sangre. Puede donar en el IPS que está ahí. Acá cerquita está el IPS, por la puerta, hospital regional de IPS. Puede donar también en el hospital distrital de Franco, hospital distrital de Minga, hospital distrital de Narnaria, pero está más lejos. Está más lejos. Professor, e quem tem tendência à pressão baixa pode doar sangue normal? La presión tiene que estar estable en el momento de donar la sangre. Tatuagem tem que ser ano. Un año después de Hepatite A tem algum problema? Quem já teve? hepatitis A que tuvo en la infancia sí, que tuvo en la adolescencia hay que revisar, ¿verdad? Porque generalmente el que tuvo en la adolescencia o después de los 14 años, Teve na infância pode doar. en la infancia sí. E, professor, e quem toma algum medicamento forte ou suplementação? Pode? Generalmente hay muchos medicamentos que se tienen que suspender para donar. Hay que suspender, por ejemplo, insulina y otros medicamentos generalmente se suspenden para la donación. Y tiene que ser mayor de 18 años y tener arriba de 55 kilos. Está tranquilo. Voltando para a situação Eu não tô ainda aí nessa. tem um grupo sanguíneo que não é contado aí. É o H. ¿Cómo? O sanguíneo H. Hay grupos sanguíneos raros. No sé si ya escuchaste el serotipo Bombay. É o tipo H, que é o tipo que tem na Itália, se não me engano. Que eso en realidad sería rarezas, ¿verdad? Pero que hay uno que no contempla, no es compatible con ninguno de estos grupos. Y en realidad lo que se trata de hacer es mantener un registro en los países donde encuentran personas con esos grupos sanguíneos. Donde se encuentran personas, ¿verdad? Con ese grupo sanguíneo. Entonces, en el caso de esas rarezas, ¿verdad? Como el grupo Bombay, justamente que se estudió, justamente lo que se hace es importar sangre, ¿verdad? Se trae justamente, pero es muy difícil si es una urgencia, por ejemplo. Si es una urgencia es muy complicado porque no es compatible. Entonces sería una rareza aquí, ¿verdad?
O sea, esto es lo más frecuente, pero vamos a tener entonces grupos que son muy raros, ¿verdad? Una rareza entonces de todo esto que encontramos, ¿verdad? Que no es compatible con ningún grupo sanguíneo. De ahí que se hace un registro de las personas que tienen ese grupo sanguíneo en cada país, ¿verdad? Creo que aquí hubo un caso, no sé si fue en Brasil, ¿verdad? O creo que en Brasil, acá en Sudamérica fue, y trajeron sangre de Europa. De Europa mandaron traer, porque no había acá. Creo que trajeron de Europa, porque no había, no sé cómo trajeron. Lo trajeron rápido ahí pero justamente, ¿verdad? No, y en teoría se podría donar hasta 4 veces en un año, pero lo recomendable es dejar pasar por lo menos 4 meses, ¿verdad? Dejar pasar por lo menos unos 4 meses, ¿verdad? Para que se pueda donar sangre, ¿verdad? Uno va a donar, podría donar normalmente 2 veces al año sin problema. Y en caso de necesidad, puede acortar un poco más ese tiempo y donar 3 veces al año, por así decirlo, ¿verdad? Pero en realidad en 4 meses ya se repone justamente los volúmenes sanguíneos. Se van reponiendo. Bueno, se entendió esto del grupo sanguíneo, ¿verdad? No es muy complicado y es algo realmente muy importante conocer. Muy importante conocer. ¿Alguien me habló? ¿Sí? Estava no ensino médio. E a professora de biologia, a gente fez na escola, tinha questão de testar de cargo sanguíneo, né? Sí. E aí, nem quando eu achava que eu era 0, e aí a gente fez na sala e descobri que era a negativa depois do laboratório dele, né? Aí ela falou assim pra mim, nossa, você é negativo, você vai ter muito problema para engravidar, você tem que casar o seu tipo sanguíneo com o seu marido. Tudo isso é verdade? Não, tem vacina. Algo que me olvidé comentar justamente. Este anticuerpo es el problema. Es el problema, porque si son un factor RH negativo, está el problema de la incompatibilidad madre-hijo. Incompatibilidad madre-hijo. Y eso ocurre justamente cuando la madre es RH, la madre es entonces RH negativo, ¿verdad? Y el producto, la gestación entonces viene a ser, ¿verdad? RH negativo, positivo, ¿verdad? Hereda el grupo sanguíneo del padre, ¿verdad?